Buenas noches, qué bueno que está con nosotros para estudiar la Biblia y espero tengan listas sus respuestas de la guía para que puedan cotejarlas y ver si es como nosotros respondemos acá o si tiene alguna variación. En cuanto a madurez, viejo, porque ayer no leímos los comentarios de los que pusieron las cosas que más les impactó, no sé si te acordás, Sí, que no nos quedó tiempo. ¿Crees que nos quede tiempo para eso hoy? lo dudo. Lo dudo. Bueno, entonces, ni modo. Ahora, no es que le estemos restando importancia o discriminando el libro. Lo que sucede es que ese capítulo es una interpretación casi personal de la visión de nuestro Señor. Claro, está fundada toda en el libro de Apocalipsis, pero la interpretación es personal en cuanto a Sanders. De ahí que no haya mucho que podamos Sí. sugerir, sino o discutir, porque ya está todo discutido. Entonces, haciendo eco de eso y ya que el tiempo nunca es nuestro amigo en este espacio, pues avanzamos con la Biblia. Bueno, entonces, ¿orás o oro? Oro, Señor, gracias por el grande honor de poder cada noche sentarnos con, bueno, nosotros de pie, pero otros sentados, a compartir y estudiar tu palabra. Nos regocija, nos alimenta, nos conforta, nos exhorta también. Y gracias porque es un tremendo privilegio. Te suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe esta noche y no nos cansamos de rogarte por nuestra nación, que esa curva siga bajando, aunque sabemos, Señor, que no dependemos de esa curva. Dependemos totalmente de tu gracia. Sin embargo, eso como que nos da algún lineamiento, especialmente ahora en la reapertura que estamos tan animados por arrancar los cultos, por volver a las misiones. Señor, por favor, danos de tu inspiración y no perdemos de vista a aquellos que están sufriendo de forma más directa. Por favor, consuéleles, déles esperanza. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la primera pregunta le voy a dar un poco de contexto. Jesús andaba caminando por el pueblo y sus discípulos y él tuvieron hambre. Este era día de reposo. Como ustedes se habrán dado cuenta, al Jesús dedicarse totalmente al ministerio no trabajaba, por lo cual lo que comía era provisto literalmente por Dios. A veces en la multiplicación para 5,000 personas, otras veces en fiestas de sus discípulos, otras veces en las casas de sus discípulos. ¿Quién sabe de qué formas Dios le proveía? En este momento, la provisión que encontraron fue pasar recogiendo espigas. El problema era que era un día sábado. Cuando los fariseos se dan cuenta de esto, van y confrontan a Jesús. Pero mírate una de las cosas curiosas que voy a resaltar antes de desmembrar toda la historia y responder las preguntas. Los fariseos se suponían que tenían que estar en el templo orando o adorando a Dios, o guardados en sus casas pasando tiempo con Dios. ¿Qué hacían persiguiendo a Jesús? Tanto así que le persiguieron hasta un campo de espigas para comprobar que él estuviera haciendo lo que ellos querían que él hiciera. Así que le confrontan y le dicen: Jesús, ¿cómo podés permitir que tus discípulos, y lo dicen de esta forma, hagan lo que no es lícito? Y Jesús les responde con una historia, con la historia de cuando David, huyendo de Saúl, va a un creo que era una especie de, ¿era un templo? No, era una especie de, ¿qué? Sí era el templo. ¿Sí era el templo? Era una especie de templo. Era una especie de templo. En El donde tabernáculo, ahí estaban los panes de la proposición. ahí estaban, y come los panes de la proposición. Y les contesta: ¿hizo David lo que era lícito? Bueno, ahora, la pregunta 1 dice, respondenos,
¿Robaron los discípulos espigas para poder comer? Antes de responderla, quiero extenderme porque dijiste, Jesús y sus discípulos no trabajaban. Debo extender la expresión a decir que tal se refiere a que no trabajaban secularmente, Sino que habían dedicado su vida 100% al a ministerio. trabajar espiritualmente. Y digo esto porque para algunos el trabajo ministerial no es trabajo. ¿Y saben qué? Debo, en favor de los pastores de iglesias pequeñas, no es que la nuestra es grande, pero tampoco sería una cierta modestia decir que es chica. Entonces, en favor de aquellos pastores que tienen congregaciones pequeñas, que alguna vez son juzgados del por qué están a tiempo completo, que no tienen mayor trabajo que hacer, debo decir, quienes no han estado en el ministerio, no creo que estén calificados para sugerir. Si el número de ovejas es lo que determina las horas de trabajo de un pastor. Es más, quiero decirlo aunque suene un poco jactancioso. Creo que los únicos que pueden opinar son los que ya son pastores y que pasaron por ahí. Si usted no es pastor y nunca pasó por ahí, sabio es que se acoja del versículo, aún el sabio es considerado aún el necio es considerado sabio cuando cierra la boca, porque puede estar cometiendo un grave error. Con esto yo no estoy eludiendo que hay una cantidad de personas en el ministerio que no deberían estar a tiempo completo en el ministerio, porque sus rebaños no demandan todo su tiempo. Parece altanero que lo diga, pero llevo 30 años en el ministerio y creo que puedo decirlo con libertad. Y aún así, si no es parte de nuestra congregación, yo no me atrevería a decirlo, ni a juzgar a nadie porque es algo entre Dios y ellos. Bueno, eso en cuanto al trabajo. En cuanto a que, ¿por qué? Si los discípulos robaron espigas o no, no, absolutamente no. Aun cuando ese no era su campo. Había una ley que desde el Deuteronomio, aquí está en el capítulo 23, ya pronto va a llegar en las respuestas, en donde todo judío tenía permiso de recoger las espigas que quedaban en las afueras. Entonces no hubo ningún hurto de ninguna manera. Lo que ellos estaban cuestionando es por qué en día de reposo. Sí, y ampliando más lo que vos decías, habían dos condiciones. La primera es que solo podían recoger espigas de alrededor. Era alrededor de 2 metros que se podía recoger, no podían entrar al campo. Y la otra es que tenían que hacerlo con la mano, no podían ocupar instrumentos. Las razones son obvias. Como vos ya lo dijiste, en primer lugar, ¿qué hacen ahí? Si les corresponde estar en el tabernáculo, en las sinagogas o con su familia. Y en segundo lugar, los discípulos hicieron esto por corromper una costumbre religiosa. Tenían hambre. ¿Quién puede juzgar a alguien porque recoge una espiga para saciar su hambre? Solo un corazón con motivos ocultos, sucios desde luego. Así es que lo único que tenían los fariseos era un desatino moral. La pregunta 3, siempre ligada, ¿por qué Jesús se comparó con David? Ahora, quiero decir un detalle curioso al respecto.
La historia que Jesús contó era famosa en ese tiempo porque fue una mentira de David. Si ustedes fueron cautelosos, y espero de que si no lo fueron después del programa, regresen a esa escritura en el libro de Samuel y cotejen esto porque yo puedo estar equivocado. Lo que sucedió es que David fue donde este sacerdote y le dijo, dame pan para mí y para mis hombres. Pero David estaba solo. El mismo día, David no solo mintió, sino que comió los panes de la preposición. Entonces Jesús trae esto a colación como algo caótico o como controversia, pero para explicar qué, viejo, ¿por qué lo hizo? Es que nadie lo cuestionó, no porque era David. No lo cuestionaron porque nadie cuestiona en su sano juicio que alguien no muera de hambre. Uh-huh. Y aún algo tan sagrado como los panes de la proposición, si aún eso no lo juzgaron, ¿cómo se les ocurre juzgar esto? Uh-huh. En todo caso, en el caso de David, si vamos a cuestionar a alguien, tenemos que cuestionar al sacerdote porque no va y le dice, mira, sí te voy a saciar el hambre, pero voy a buscar panes de los que te vas a comer. Pero incluso el sacerdote vio a un David hambriento. Vio a un hombre muriendo de hambre. Entonces, recalco, era simple y sencillamente la misma actitud de muchos hoy día. Se agarran de tantos absurdos para querer cuestionar la palabra de Dios. Se toman de tantas necedades como aquel visitante a nuestra iglesia que siempre decía, yo lo único que acepto de la Biblia son los 4 evangelios. Sí. Y le dije en una de esas veces, ¿y por qué no acepta lo demás? Demasiadas reglamentaciones que no son parte de nuestro contexto. Bueno, yo guardé silencio porque yo conocía su contexto. Y como la Biblia no me manda a discutir, pero su contexto era que estaba divorciándose de su esposa porque estaba viviendo con otra mujer. Estaba moldeando a Dios a su preferencia. Y el colmo es que, no el colmo. Bueno, el colmo de la necedad de él, que los evangelios son uno de los libros que más hablan en contra de eso. Entonces yo hubiera estado a punto de decirle, bueno, ya que usted tanto respeta los evangelios, ¿por qué no corrige esto? Pero sabía que simple y sencillamente era una necedad. Como tantos hoy buscan cada necedad. Y diría a los que tienen amigos, familiares o compañeros de trabajo que se sumergen en frivolidades, en cosas que no entienden, en aparentes discrepancias bíblicas. Si ellos no quieren recibir a Jesús, no pierda el tiempo, hágale la invitación, y si ellos siguen debatiendo filosóficamente, históricamente o teológicamente, cambie tema o hágase a un lado y busque a alguien más que quiera escuchar al Señor. Ahora, por último, para terminar esto de las leyes y que podemos caer nosotros ahí como religiosos, solo déjenme recordarles que la ley, y si puede notar esto, enhorabuena, la ley fue creada para el hombre. El hombre no fue creado para cumplir la ley, sino que la ley fue creada para cuidar al hombre. El problema es que ellos tergiversaron y empezaron a creer que el hombre había sido creado para cumplir la ley, pero el propósito de Dios al poner la ley, uno de los tantos propósitos era cuidar al hombre. Hombre dice, no te matarás, no te mates. Hombre, descansa una vez a la semana, ¿no crees que te va a hacer bien físicamente? ¿No crees que te va a hacer bien dejar de un lado la avaricia y pasar tiempo con tu familia? Tener un argumento. Pero este es el punto al que quiero llegar. Dejamos de cuidar al humano por querer cumplir leyes. Y como religiosos a veces podemos enfrascarnos tanto en querer cumplir una ley que nos olvidamos del humano. Y queremos que la cumpla porque así es y no nos importa su corazón. Ese era el caso. Los discípulos y Jesús tenían hambre. Perdón si te interrumpí, pero como ansias por poner este ejemplo. No sé si te voy a perdonar, pero muy lejos estoy de decir que esto es política, pero
incumbe a política. No la nuestra, a la norteamericana, porque las elecciones vienen. Yo conozco no pocos cristianos en ese país. Bueno, no conozco muchos, pero conozco algunos cristianos evangélicos en ese país que van a votar no por Trump, sino por la oposición. Yo me pregunto, no los entiendo. No estoy a favor del presidente Trump, ni tampoco creo que está haciendo bien en 18 cosas que no me compete a mí opinar. Solamente tengo un punto que yo no entiendo. Todos saben que el opositor, uno de sus puntos de pelea es sí al aborto. Y sí al matrimonio homosexual. Y sí a la ayuda de la comunidad homosexual económicamente. Promoverla. Sí, va, ok, pregunto. Con dinero del Estado. Yo pregunto, ¿no es eso en contra de la Biblia? Ah, pero el presidente Trump tiene otras 30. De acuerdo, pero otras 30 que son en contra de la Biblia. Sí. Pero no las está publicando, no se está jactando. Y recalco, no estoy a favor de él. Solo estoy diciendo, ¿puedo yo dar mi voto por alguien que abiertamente blasfema el nombre de mi Dios y de su palabra? Ahora, les he preguntado, ¿por qué lo hacen? ¿Qué crees que responden? Para que no gane Trump. ¿Por qué? Porque lo odian. ¿Pero por qué? Ha hecho un montón de barbaries. No es por las barbaries. ¿Y qué? Eso es lo que yo digo. Dios, está bien si me dijeran como vos ahora ha hecho cosas tan horrendas, ha iniciado una guerra aquí, una guerra allá. Yo eso esperaba. No, ha dictado políticas que van en contra de ellos. Personalmente. Personalmente. Sí. Entonces, anteponen su gusto por algo preestablecido bíblicamente. El mismo caso de los fariseos. Ahora, quizás voy a traer un poco de claridad práctica sobre lo que vos estás diciendo. Está bien, tienen libertad de tener preferencias políticas. No, que les caiga mal Trump, no voten por él, enhorabuena. Pero ¿cómo dar su voto por alguien totalmente influenciado por demonios? Sí. Entonces, buen punto, nunca lo pensé, ahora tengo algo que recomendar. ¿No está de acuerdo con Trump? No. Bueno, no vote. Anulalo. Buen punto. Pero ¿cómo vas a darle tu aprobación, tu apoyo, tu tiempo, incluso tu esperanza a alguien que es un títere de demonios? Yo pienso, viejo, y discúlpame si me estoy metiendo en lugares doctrinales muy profundos, pero yo pienso que Pablo en Filipenses se refiere a ellos con huestes de maldad, porque son realmente príncipes, como el príncipe de Persia, ¿te acordás? Uh-huh. El príncipe de Siria también, demonios controlando a esa pero ¿por qué te voy a perdonar? Porque yo no sé por seguro, solo hay muchos ejemplos al respecto. No, es que ese es mi punto, eso está claro. Yo entendería que no esté claro detalles administrativos, políticos, en donde este dice que el blanco y gris, este dice que el gris es oscuro. Bueno, ahí, ay, ¿por quién? Pero aquí, ¿cómo va a haber una diferencia? Entonces, por eso no es política, porque no estamos promoviendo que voten por alguien, sino que estamos abriéndole los ojos y decirle... No, y más que abrir, porque de hecho, no sé si tenemos quienes nos escuchan. Bueno, sí, ¿verdad, Dani? Hay quienes nos escuchan allá, pero no estamos promoviendo eso, solo estamos diciendo que exactamente igual que este caso, estaban persiguiendo a Jesús porque Jesús tenía un mensaje en contra del estilo de vida de ellos. Sí. No si comía. ¿A quién le importa que coman esas espigas? Sí. Ellos andaban buscando desautorizar la palabra de Jesús para que ellos pudieran seguir con su vida. Seguí antes de que me enoje. Dice
país iglesias que se basan en la ley en cuanto a sus costumbres. Sí, las hay, las iglesias mesiánicas. No sé cuáles ni si todas lo hacen, pero sí una que otra, porque tengo algún otro amigo que es mesiánico y que fundamenta casi sus costumbres en la ley. Mesiánicos son personas que practican el judaísmo pero creen en Jesús. Incluso usan, no sé cómo se llama lo que usan acá arriba, Yo sí le sigo diciendo boina. el kippah, y usan, usan cosas ¿Ya ves? propias del Boina, judaísmo. es más fácil de recordar. Seguí. 5. La necesidad de decir que el Señor echaba demonios en el nombre del Belcebú, recordando que Jesús había exorcizado a alguien y los fariseos empezaron a decir, no, Él lo hace en nombre de Satanás. Esto está igual que, es prácticamente la misma anterior la respuesta. Corre, porque ya vamos a 6 minutos, 7. Sí, vamos a la 8. Sí, creo que esas últimas 3 nos van a llevar rato. ¿Qué habla la boca? Lo que hay en nuestro corazón. Wow. Entonces, si nosotros hablamos bromas de doble sentido, si hablamos corrupción, si hablamos maldiciones, si hablamos chismes, si hablamos cosas que denigran la vida de otros, es porque nuestro corazón está terriblemente sucio. Como ejercicio, revisen sus conversaciones de WhatsApp o de cualquier red social. Miren la forma en cómo contestan o lo que hablan. Y creo que van a poder ver su corazón. Bueno, ¿de veras? ¿Hablan con honestidad en WhatsApp y en Facebook? Bueno, si no hablan con honestidad, ahí está. Oh, ok. Entendí. Sí, porque cuando yo veo a algunos escribiendo ahí digo, ¿y este desde cuándo es un literario? Entonces, son falsos. Lo que hay en su corazón es falso. Ya, entendí. Y como ejercicio, ¿no? Y a uno, un ejercicio un poco más allá. ¿Cuántas palabras sucias usan el día? Esa es la siguiente pregunta. No le íbamos a tocar porque está implícita. ¿Es un error leve usar palabras sucias? Es que literalmente hay jóvenes que me han dicho, yo no creo que sea tan malo decir malas palabras. Pues cambien este verso, sáquenlo de la Biblia. Yo siempre les digo, es que... ¿Dónde está? ¿Mateo qué? Es 12:20... ¿Quiénes son los que te han dicho eso? Se llama... No, hombre, no es capaz. A ese fulano le voy a arrancar esta página. Porque aquí dice que es grave, porque dice que de toda palabra sucia vamos a dar cuentas. Entonces imagínate el llegar al cielo y que te digan, mira, todas estas veces que dijiste... No, hombre, imagínate aquellos que no han querido reparar su vocabulario en nada. Y son como mi amigo que decía, de 20 palabras, 24 eran sucias. De todas esas va a dar cuenta. Y yo creo que en el ambiente latino es un poquito más difícil porque los hombres tendemos a hablar un poco más fuerte y a expresar algunas situaciones que solo a veces con palabras sucias creen que se puede hacer. Pero entonces significa que yo puedo cambiar mi corazón con respecto a lo que estoy viviendo y de repente volverme una persona diferente a la que soy en la iglesia. Entonces, el problema no es ser latino, el problema es ser dos personas distintas. Ser una persona en la iglesia y ser otra persona en el trabajo. ¿Sabes qué? Yo no creo que tenga una exclusividad de los latinos. Porque una de las cosas que a mí más me repugna de las plataformas de películas es el sucio vocabulario que usan. Ah, sí, cuando no están traducidas. Traducidas y no traducidas. Wow. Creo que cuando las traducen en subtítulo tratan un poco de... Sí, lo omiten un poco. De decoro, pero... Sí. Bueno, hay películas
que me gusta una que otra, buen argumento, pero no soporto todo su palabrerío. Wow. Tengo que terminar y decir, qué lástima, cómo pueden tener tanta suciedad. Yo solo veo películas clasificación A, entonces no me doy cuenta de eso. Pero Acabas de hablar de que decir una cosa y ser otra es... Bueno, y sí, hermanos, oigan, ¿usted ama al Señor? Sí. ¿Usted canta al Señor? Sí. ¿Usted lo adora? Sí. Hombre, luche por quitarse esas palabras. Tan simple como eso. Propóngaselo. Que sea una meta. Empiece paso a paso. Tal vez va a ser difícil para aquellos que han llevado toda una vida así. Tal vez va a ser difícil, pero si empiezan, llegará el momento en que va a ser al revés. 2 días no he podido hacer ejercicios por culpa de la lluvia. Me siento enfermo. Entonces dirán, está loco. No, lo que pasa es que mi cuerpo ya se habituó a hacer el ejercicio. De igual forma, si usted y yo nos habituamos a luchar contra las palabras, va a llegar el momento en que las palabras no van a ser un problema. mira, yo creo que el punto más importante de resaltar esto es que sí es importante. Exacto. No solo son palabras. Es lo que está en el corazón. ¿Había algo, Jenny? No. Bueno, vamos a la 11. Y mira, yo creo que va a ser bueno que tratemos la 11 porque es raro las veces que hablamos sobre demonología. Y yo una vez en Icon, creo que estaba en Lucas, di un sermón sobre demonología y tuve que dar una segunda parte de tantas preguntas por la... Pero hoy ya no hay tiempo. No, pero va a ser bueno que hablemos esto sobre los demonios, pues. Porque hay algunos que siguen teniendo miedo a pesar de haber aceptado a Cristo. ¿Por qué siguen jugando con ellos? Bueno. Veamos. ¿Puede una persona volver a ser poseída por demonios después de haber sido exorcizada? Si no recibió a Cristo y fue salvada y el Espíritu Santo entró en ella, sí. Absolutamente sí. Eso significa que alguien estaba poseído, alguien oró por esa persona y miren que estoy señalando allá porque no hay nadie ahí. Entonces, alguien oró por esa persona y el demonio salió o los demonios fueron exorcizados. Y luego se le dijo a esa persona, ¿quiere recibir al Señor? Bueno, voy a esperar esto, lo otro. Entonces el corazón de esa persona siguió estando vacía, la casa sigue estando vacía, está vulnerable a ser una vez más poseído o poseída, doble o triplemente mal. Ahora, si hay una persona que ya recibió a Jesús en su corazón y tiene el Espíritu Santo en su vida, no puede ser poseído por demonios, en lo absoluto. Mírenlo de esta forma. Este es un vaso. Cuando yo saque el líquido de este vaso va a quedar vacío. A menos de que yo llene este vaso de algo más, este vaso va a quedar expuesto a que Stephanie, Daniela o Pedrito vengan y me lo llenen de algo que yo no quiero ahí. Entonces yo, antes de que alguien más lo llene de algo que yo no quiero, tengo que llenarlo de algo que sí deseo. El punto es, si ha sido exorcizado y no se llena del Espíritu Santo y es sellado, puede volver a sufrir, pero una persona sellada con el Espíritu Santo, con Cristo en su corazón, es imposible que un demonio se acerque, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Hay algunos autores, antes de terminar, que toman esta misma ilustración para hablar de hábitos. Que a menos de que si usted logra dejar malos hábitos, pero no los cambia por hábitos espirituales, está expuesto a caer en hábitos peores de los que antes estaba. Entonces, hablando de las palabras sucias, si se lo logra quitar, pero no lo sustituye por versos de la Biblia, puede caer en algunas otras cosas peores. Haciendo lo que algunos jóvenes hacen, sustituyen las palabras malas de español y las empiezan a decir en inglés. Peor.
Entonces deben de ser sustituidas por cosas espirituales. No es doctrina, tengan cuidado, no es doctrina, es solo otra aplicación. Hacen eso. ¿Ah? Hacen Y eso. sí, es muy normal. Dicen palabras sucias en inglés. Ya está en alemán. Pero saben hablar el idioma. Solo boberías. No, aprenden. por supuesto que no lo saben hablar. El que tenga oídos oiga para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Buenas noches, nos vemos mañana en el culto y mañana vamos a dar información de la reapertura de nuestra iglesia en los cultos presenciales. Que la paz de Dios se quede con todos. Adiós.